El Señor ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Buenos días, muy buenos días tengan todos. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bienvenidos sean todos al servicio de adoración de la Iglesia Presbiteriana Evangélica Mayagüez. Les saluda su pastor Abraham Montes Vélez. Antes de comenzar, queremos compartir alguna información con todos ustedes. Primeramente, estamos hoy celebrando la gloriosa resurrección de Cristo y dentro del servicio de adoración a Dios participaremos de la Santa Cena. Le invitamos a preparar los elementos, pan o galleta y jugo de uva para la cena del Señor. Si aún no los ha preparado, está a tiempo para hacerlo. Además, les comunicamos que los trabajos de mejoras a la propiedad que Dios nos proveyó continúan en marcha. Damos gracias a Dios por su constante provisión a través de ustedes para la construcción de la casa de Dios. No podemos olvidar que todos los miércoles a las 10 de la mañana tenemos un tiempo maravilloso de oración y de reflexión bíblica a través de Facebook Live y los domingos también a las 10 de la mañana nuestro servicio de adoración a Dios por nuestro canal IPEN Online en YouTube. Nos preparamos para adorar a Dios. Somos bienaventurados, dichosos, felices que el Señor nos llame a adorarle. Hagámoslo en espíritu y en verdad. Con gozo en nuestros corazones, tengamos la salutación. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Reflexionemos mientras entonamos el cántico de meditación, porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor.
la vida eterna. Veré la luz de gloria, sí, veré al Rey, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Tengamos el llamamiento a la adoración de manera alternada. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Todos, espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Amén. Vayamos a Dios en oración de alabanza. Oremos. Eterno Dios, Santo y soberano Padre, te alabamos y te damos gracias, Señor. Padre, en este momento dirigimos esta oración de alabanza a ti y agradecemos por lo bueno que eres con nosotros, por tu misericordia, por tu amor. Te damos gracias y te alabamos. Te alabamos por lo que eres, porque eres un Dios todopoderoso, porque eres un Dios omnipotente y omnipresente, que todo lo sabes, por tantos atributos, Señor, que muestras para todos nosotros, tus hijos. Te damos gracias y te alabamos. Y sobre todas las cosas, te alabamos y te daremos gracias siempre por la muestra de amor infinito en tu Hijo Jesús, por quien tenemos perdón de pecados, salvación y vida eterna. Gracias, Padre, te alabamos. En el nombre de Jesús oramos, nuestro Salvador. Amén. Exaltemos a Dios cantando el himno de alabanza con cánticos, Señor.
Afirmemos nuestra fe leyendo del Catecismo Mayor de Westminster. Cristo fue exaltado en su resurrección, en que no habiendo visto corrupción en su muerte, la cual no pudo retenerle, y teniendo el mismo cuerpo en que sufrió con las propiedades esenciales pertenecientes a éste, pero sin la mortalidad ni las otras flaquezas comunes a esta vida, realmente unido a su alma, Él se levantó por su propio poder al tercer día de entre los muertos, por lo cual Él se declaró a sí mismo Hijo de Dios, habiendo satisfecho la justicia divina y habiendo vencido a la muerte y a aquel que tenía poder sobre la muerte, para ser el Señor de vivos y muertos. Todo esto lo hizo como una persona pública, como la cabeza de su iglesia, para justificarla, vivificarla en gracia, sostenerla contra los enemigos y para asegurar a los suyos que ellos también resucitarán de entre los muertos en el último día. Glorificamos a Dios ofreciéndole esta participación musical. Escuchemos a nuestras hermanas Madeline González y Francesca Rivera en el cántico Mi esperanza está en Jesús. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falle escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia del corazón? El Dios eterno dejó su gloria de mi pecado, Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo
resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús, mi esperanza está en Jesús. Reconociendo los dones y regalos que Dios nos da, venimos en esta hora a entregarle a Él parte de lo mucho que nos ha dado. Queremos responder a Dios con gozo, con el gozo de la salvación y con el gozo que produce la resurrección de Cristo Jesús. Además, damos gracias a Dios por los que han cumplido años y aniversario de bodas. Y nos unimos en la gratitud personal de cada uno de ellos. Vengamos, les invito, en actitud de adoración, presentemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas y expresemos nuestra gratitud a Él por todas las bendiciones que constantemente nos da. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, Santo, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, Santo. Les invito a orar. Bondadoso Padre nuestro, venimos delante de tu presencia con profunda gratitud y gozo. Señor, gracias por la celebración de esta mañana. Y con el gozo de la salvación y con el gozo fruto del Espíritu Santo, queremos entregarte nuestras ofrendas y diezmos.
te damos gracias por tu abundante provisión. Pedimos para las ofrendas y diezmos tu bendición, Señor. Ayúdanos a usarlas bien para tu sola gloria. Y venimos dándote gracias por todas las bendiciones espirituales y materiales que tú nos das. Y en esta mañana dándote gracias por los hermanos que cumplen años y parejas que cumplen aniversarios de bodas. Queremos, Señor, pedirte para cada uno de ellos ricas y abundantes bendiciones del cielo. Señor, acepta, te pedimos, nuestras ofrendas, nuestra adoración, y acéptanos como ofrenda viva y santa delante de ti. Por Jesucristo, el crucificado y resucitado, oramos. Amén. Nos acercamos a Dios en oración de iluminación. Oremos. Señor y Padre, qué bueno poder llamarte Padre. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo con el cual nos has sellado. Señor, dependiendo de Él, te pedimos que seas tú iluminándonos, que seas tú dándonos entendimiento en tu palabra. Te pedimos por el predicador para que seas tú guiándolo, usándolo poderosamente, para que entregue un mensaje, Señor, para gloria tuya y edificación de tu pueblo. Gracias, Señor, por esta palabra que va a ser compartida con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Por favor, vayamos a la Biblia para tener la lectura de las Sagradas Escrituras, que se encuentran en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 11 al 18. Dice así la santa palabra de Dios. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Esto es palabra de Dios. Preparemos nuestras mentes y corazones mientras entonamos la oración congregacional cantada, Muestra a Cristo. Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir. Rompe el duro suelo en mí, ayúdame a creer. Tu palabra siembra
muestra Cristo, muestra Cristo. Revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen Cristo es Señor. Estemos atentos y receptivos para recibir el mensaje de Dios por medio de nuestro pastor, mi hermano y amigo Abraham Montes Vélez, titulado La gloria de Cristo en su resurrección. De niño me llamaba mucho la atención las pirámides egipcias. Las encontraba majestuosas y un tanto misteriosas. Las pirámides de Egipto fueron los monumentos funerarios de los grandes faraones y son famosas porque contienen los cuerpos momificados de los antiguos y poderosos egipcios. Otro lugar similar lo es la abadía de Westminster en la ciudad de Londres. Es renombrada porque en ella descansan los restos de nobles y destacados ingleses. Otro ejemplo de ese tipo de lugar lo es el cementerio de Arlington, en la ciudad de Washington, Distrito de Columbia. Es muy visitado porque es el lugar donde descansan los restos de muchos norteamericanos prominentes. Pero tenemos que decir que entre la tumba de Cristo y estos lugares que acabo de mencionar, existe una diferencia tan grande como la que existe entre la tierra y el cielo. Estos lugares son famosos y atraen muchos visitantes de cerca y de lejos por lo que contienen restos de simples mortales, mientras que la tumba de Cristo es famosa porque está vacía. No hay restos ni tampoco cenizas. La Biblia nos relata que la muerte de Cristo estuvo acompañada de por lo menos 4 acontecimientos milagrosos. Mis amigos y hermanos, es la única forma de explicar y aceptar algunos eventos en la vida. Es porque el Dios soberano obra milagros. En el evento de la crucifixión de Jesucristo hubo una extraña oscuridad. El sol se ocultó y el día se convirtió en tinieblas, como una señal del cielo, como si el cielo quisiera llevar un mensaje. Y este milagroso fenómeno ocurrió de 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. También se nos dice que el velo del templo se rasgó por la mitad. La cortina del templo fue quebrada. Al romper la cortina en 2, Dios mostró que Cristo había abierto el camino para que los pecadores llegaran a un Dios santo. Y para nosotros representa nuestro libre acceso a Dios y que las barreras entre Dios y los hombres se han roto, de modo que es a través de Cristo el libre acceso al trono de la gracia de Dios. Cristo nos abrió el camino hacia Dios. Otro evento extraordinario y ciertamente milagroso. La tierra fue sacudida por un fuerte temblor, tan fuerte que hasta las piedras se partieron. Y como nos relata el Evangelio de Mateo, se abrieron los sepulcros
y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron de los sepulcros y volvieron a la vida. De modo que la muerte de Jesús no pasó desapercibida. Muchos notaron cosas diferentes. Habían ocurrido sucesos nunca antes vistos. Es como si el cielo entero estuviera pendiente de aquel evento allí en el Gólgota. En la Biblia podemos encontrar una gran cantidad de pasajes que hacen referencia a la resurrección de Jesucristo. Aún en el Antiguo Testamento podemos leer pasajes que apuntan a la esperanza de la resurrección del Mesías esperado. Y en el Nuevo Testamento Dios nos revela en muchas ocasiones este acontecimiento único, necesario y ciertamente glorioso. Cuando el propio Jesús habló de su muerte, habló también de su resurrección. Les invito a escudriñar y deleitarnos en las Sagradas Escrituras y ver este glorioso acto del poder de Dios y los muchos beneficios que tiene para todos nosotros, sus escogidos. Hoy estaremos reflexionando en uno de los evangelios. En el capítulo 20 del Evangelio según San Juan, en los primeros 10 versículos, que son los que anteceden a la lectura bíblica de hoy, nos relatan lo siguiente. El domingo, 3 días después de la crucifixión, muy temprano en la mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue a la tumba donde habían puesto el cuerpo de Jesús. Y al acercarse, se dio cuenta de que habían movido la piedra en la entrada de la tumba. Era una gran piedra que tapaba su entrada. María Magdalena inmediatamente fue corriendo a donde estaba Simón Pedro y el discípulo amado de Jesús, y les dijo: se han llevado de la tumba al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Entonces el apóstol Pedro y el otro discípulo salieron corriendo hacia la tumba. El otro discípulo corrió más rápido que Pedro y llegó primero. Y dice el relato que se inclinó para ver dentro de la tumba y vio los lienzos, las vendas, pero no entró. Poco después llegó Simón Pedro y él sí entró en la tumba. También él vio los lienzos y vio además que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús la habían enrollado y puesto aparte. Y continúa el Evangelio diciendo que luego de haber entrado Pedro, el otro discípulo entró también en la tumba. Y cuando el discípulo amado por Jesús, vio lo que había pasado, creyó. Es interesante que los discípulos de Jesús, luego de haber estado 3 años con él, de estar juntos casi cotidianamente y haber escuchado en los labios de Jesús que era necesario que él resucitase de la muerte, aún no habían podido entender. Prosigue el relato que entonces Pedro y el otro discípulo regresaron a sus casas. Así pues, según los versículos leídos hace unos minutos, nos encontramos a María Magdalena fuera del sepulcro sola. ¿Y qué hacía? Es muy fácil contestar la pregunta. Estaba llorando. Sí, estaba llorando. Su profundo pesar se manifestaba en un sollozo constante. Nos preguntamos además, ¿tendría razones para estar llorando? Bueno, ella había acompañado a Jesús
en las últimas horas, durante el juicio, y presenció de cerca su muerte en la cruz. Sí, estuvo frente a la cruz. Al tiempo que daba rienda suelta a su amargo pesar, se inclinó para echar un vistazo al sepulcro y vio, dice la Biblia, 2 ángeles que estaban sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde habían colocado el cuerpo de Jesús. Y estos le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? O sea, ¿qué es lo que causa tu llanto? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Alguna vez nos hemos preguntado en nuestro interior, ¿por qué estoy llorando? A veces lloramos y no encontramos el motivo. Sencillamente nos invade el deseo de llorar, aún sin motivo aparente. Amados hermanos, podríamos decir que en esta pregunta que los ángeles hacen está implícito un mensaje muy importante. Y el mensaje es este: es tiempo de gozo y no de lágrimas. Es tiempo de regocijarse, de celebrar y de cambiar las lágrimas por la risa. ¿Por qué? Porque el Señor ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Pero volviendo al relato, vemos cómo en la mente confusa y turbada de María queda lugar para solo un pensamiento que lo expresa al responder: se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Así que la preocupación y el llanto de María no era que habían crucificado a Jesús, por el cual seguramente debe haber llorado amargamente. Ahora el llanto es porque no sabía dónde estaba el cuerpo de Jesús, cuerpo que ella venía a honrar trayéndole especias aromáticas. María había estado mirando hacia adentro del sepulcro. Ahora se vuelve para mirar en dirección contraria. Entonces volteó la cara y vio a Jesús allí. Pero dice la Biblia, no le reconoció. Entonces Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Jesús le repite la misma pregunta que le hicieron los ángeles y añade la otra pregunta. María pensó que estaba hablando con el hortelano, el que cuidaba del jardín donde estaba la tumba. Por eso le dijo: Señor, si usted se ha llevado el cuerpo que estaba en la tumba, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. ¿Te has preguntado alguna vez, ¿a quién busco? ¿Qué busco en esta vida? ¿Para qué vivo? ¿Cuál es la razón de mi existencia? Pero miren lo otro que dice el pasaje. Jesús le dijo: María. María. La llamó por su nombre. Qué maravillosa experiencia. Que Jesús la llamara por su nombre, y lo hace porque la conoce. Sabe quién es ella. Ah, mis hermanos amados, qué bendecidos somos que Dios nos conoce perfectamente y nos llama por nuestro nombre. Como Jesús dijo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas, y sus ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca, y yo les doy vida eterna, y jamás, jamás, jamás perecerán, y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre.
Entonces, ella se volvió y le dijo, Raboni, que significa maestro. Sus ojos fueron abiertos y pudo reconocer por su voz a su maestro, a su amigo, pero sobre todo a su Señor. Pero Jesús le dijo, no me detengas, no me retengas, pues todavía no he ido a reunirme con mi Padre. Pero ve y dile a mis discípulos que yo voy a reunirme con Él, con mi Padre, pues también es Padre de ustedes. Él es mi Dios y también es Dios de ustedes. ¡Qué maravilloso mensaje! Ahora somos hechos hijos de Dios por medio de la justicia y los méritos de Cristo. Y en este momento ya el cuerpo de Jesús había sido transformado a un estado glorificado. Y a toda prisa, sin perder tiempo, María Magdalena fue y dijo a los discípulos lo que había visto al Señor y les contó lo que Él había dicho. ¿Qué experiencia de esta mujer? Ha sido altamente bendecida. Jesús la comisionó y se convirtió en la primera testigo de llevar las buenas noticias de su resurrección. Y qué gran privilegio. El Señor la escogió para esta gran tarea. El domingo de resurrección celebra el acontecimiento central en el calendario de la iglesia, la culminación de la adoración, de la expectativa y la celebración jubilosa. La resurrección de Jesucristo de entre los muertos separa al cristianismo de toda mera religión. El cristianismo, sin la resurrección física de Jesucristo de entre los muertos, hubiera sido una religión más entre muchas. Como escribió el apóstol Pablo, y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. De modo que, amados en Cristo, el cristianismo se sostiene o se cae con la tumba vacía. Si Cristo no hubiera resucitado, seríamos dignos de lástima, porque nuestra fe hubiera sido en vano. Sin embargo, toda la Escritura enseña: Cristo ha resucitado de entre los muertos. Entonces, nuestra fe no es en vano, sino que está centrada en el Señor vivo y resucitado. Él voluntariamente enfrentó la muerte en una cruz, venció la muerte y venció la tumba. La resurrección es la señal de la reivindicación de su Hijo y de su exaltación. Ya había pasado el tiempo de la humillación para dar paso a su exaltación. Como dice la carta de los Efesios en el capítulo 2, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amados en el Señor,
La iglesia no tiene la simple autorización para celebrar la resurrección. Tiene el mandato de anunciar la verdad, que Cristo fue resucitado de entre los muertos. El Señor resucitado dio a la iglesia una comisión, y esa comisión es sagrada: llevar el evangelio por todo el mundo. El apóstol Pablo, hablando precisamente de la resurrección de Cristo, nos dice lo siguiente: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Con la resurrección de Cristo también se presenta un consuelo para el creyente, porque su victoria sobre la muerte es anticipo y promesa de nuestra propia resurrección mediante el poder de Dios. Así que cuando la iglesia se reúne para celebrar la resurrección de Cristo, como lo estamos haciendo en esta mañana, debemos mirar atrás en agradecimiento a la tumba vacía, pero también hacia adelante para el cumplimiento de las promesas de Cristo en nosotros. La resurrección de Jesucristo es la promesa de nuestra resurrección de entre los muertos y la victoria total de Cristo sobre el pecado y la muerte. La resurrección de Jesucristo está en el centro del evangelio cristiano. La tumba vacía está llena del poder de Dios. Y mi última reflexión de esta mañana: la resurrección de Jesucristo nos da motivos, nos da razones y certezas para confiar y seguir a Jesús. La Escritura nos dice que el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro. En medio de cualquier obscuridad, desilusión o frustración, debemos volver a recordar que hay un nuevo día y un nuevo amanecer en Cristo Jesús. María estaba llorando amargamente por lo que ella pensaba que iba a ver, por lo que pensaba que se iba a encontrar. Un cadáver. Esperaba ver un difunto. Pensó que en la tumba encontraría los restos mortales de su maestro, del cuerpo sin vida de su amigo y de su maestro. No sabía ella que Jesús se había levantado de la tumba, que venció la muerte y vive para siempre. Si algo se destaca en el pasaje bíblico de esta mañana, es el cambio radical en la vida de María Magdalena y más adelante en la vida de sus discípulos. Y todo como fruto de la resurrección de Jesús. Se produce un cambio del llanto a la risa, de la tristeza al gozo, del luto a la fiesta. Tal vez en ocasiones nos hemos sentido melancólicos, tristes, con deseos de llorar. Pienso que particularmente en este tiempo, llevamos más de un año en esta pandemia y por las diferentes situaciones que son muy difíciles que nos ha tocado vivir, tanto individual como comunidad de fe. Todo esto que hemos experimentado
nos ha sacado lágrimas de lo más profundo del alma, de lo más profundo de nuestro ser. Pero amados en el Señor, tenemos la seguridad en las promesas de Dios, en Cristo para su pueblo. Promesas que nos levantan, nos animan y nos llenan de gozo. Dios cambiará la tristeza en gozo, como dijo Jesús. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y ese gozo, nada ni nadie lo puede quitar. Iglesia amada, compartir las buenas de salvación siempre trae gozo a los que escuchan, pero a los que experimentan el gozo de la salvación y también a los que compartimos las buenas noticias. Y hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente y gozo en los que somos usados para llevar el evangelio de nuestro Señor. María Magdalena lo experimentó, salió del sepulcro a cumplir el mandato de Jesús. Ve y dile a mis hermanos, diles. Y ella fue a contar. Ve y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Que en este día y siempre recordemos que Él mismo, Jesús, es la resurrección y la vida. Como dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces, todos los que hemos confiado solo en Cristo para la salvación, también resucitaremos como Cristo resucitó. Sí, amados en el Señor. Y los que nos han precedido hoy viven, hoy no están muertos, hoy están más vivos que nunca. Por lo tanto, no llores, no tengas miedo. Cristo ha resucitado. Que el Señor les bendiga. Oramos. Eterno y soberano Dios, que por tu poder levantaste de la muerte y de la tumba a nuestro Señor Jesucristo, estamos agradecidos. Este día de celebración, de gozo y de disfrute, te bendecimos. No tenemos palabras para expresarte nuestra gratitud. Permite, Señor, que el motor de nuestra vida sea la gloriosa resurrección de Cristo. Permítanos, Señor, servirte con amor. Ayúdanos, te rogamos, a poder esparcir el reino de los cielos hasta que tú vengas. Por Jesús, el Cristo crucificado, pero también el Cristo resucitado, oramos. Amén. Esta es la mesa del Señor y somos invitados a participar de ella todos aquellos que hemos reconocido que somos pecadores y que no podemos hacer nada para ganar o merecer el cielo, que no tenemos mérito alguno delante de Dios. Por lo tanto, ponemos toda nuestra confianza solo en Jesús para nuestra salvación. Tenemos el gran privilegio de acercarnos y participar de su mesa. Dios nos invita, vengamos, acerquémonos, comamos y bebamos en su nombre. Oremos. Bendito Dios, que este pan que partimos y esta copa que bebemos venga a ser
por la acción de tu Espíritu, alimento espiritual. Por Jesús oramos. Amén. Las Escrituras nos dicen que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, dice la Escritura que también, luego de haber cenado, Jesús tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Y ministrando en su nombre, les invitamos: comamos del pan y bebamos todos de la copa del Señor en recordación, en memoria de nuestro glorioso Salvador. Allí donde esté, tome pan. Comamos todos del pan de la mesa del Señor. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. De la misma manera, Jesús tomó la copa del nuevo pacto en su sangre. Le invitamos: tome la copa y bebamos todos de la copa del Señor. Vamos a dar gracias al Señor. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por el privilegio de acercarnos a tu mesa y poder participar de ella. Te damos gracias porque la hacemos en memoria de nuestro Salvador Jesucristo. Y te pedimos, Señor, oramos, te imploramos que sigas ministrando a nuestras vidas, que sigas bendiciéndonos, Señor. Oramos en esta preciosa mañana para que bendigas a tu iglesia doquiera esté, porque un día todos juntos estaremos participando de la cena en el banquete celestial. Por Jesús, nuestro Señor y Salvador, hemos orado. Amén. Con alegría, cantemos el himno final: Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado, aleluya, ya la muerte ha vencido, aleluya, con poder y con virtud, aleluya, cautivo la esclavitud, aleluya.
Hoy es la fiesta que atrae a todos los cristianos frente a frente con la tumba vacía y con la verdad del Señor resucitado. Hoy es el mejor día del calendario cristiano. Jesús vive. Él resucitó de los muertos y vive hoy. Y porque Él vive, nosotros y los que se nos han adelantado, viviremos con Él para siempre, aquí y ahora, y por toda la eternidad. El Señor ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Recibamos la bendición. Y ahora que el amor de Dios nuestro Padre y la gracia redentora de Jesucristo, el resucitado, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros, con nuestros familiares y amigos, y con el pueblo de Dios disperso por el mundo, ahora y siempre. Amén.